O sea, a No usted les porque en aparece la vivo es opción que de... lo vas a pasar a otro Listo, lado. Ahí dice que... ahí puse Ahí está... para grabar. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Bueno. eh, bueno. Bueno, grabamos y cuando terminamos, acordate de cerrar la grabación, así no lo perdemos. Gracias, Flor. Bueno. Bueno, le estábamos hablando justamente de que hoy es una fecha festiva en la universidad, porque bueno, se cumplen 25 años de su creación, desde el proyecto original, embrionario, que fue la Universidad Popular, y de ahí, bueno, hicimos un largo camino, un largo trecho, que no fue justamente de rosas, sino de avances y retrocesos, que hasta el día de hoy continúan, pero bueno, nada, estamos haciendo aprendiendo un poco de las madres, creo que dentro de lo que ha sido su lucha, lo nuestro no deja de ser una cuestión menor, pero bueno, menor en comparación con eso, pero nuestra resistencia y la resistencia que tienen ustedes en continuar estudiando en este lugar. Hoy creo que había un par de actividades, incluso en la Casa de las Madres. La verdad que yo no tenía muy en claro si ellos preveían que nosotros suspendamos la clase o no, lo cual no nos venía demasiado bien que digamos, porque el jueves que viene tampoco tenemos clase, porque es el Día del Trabajador, por lo cual no nos quedaba otra opción que, en lo posible, no perder ninguna clase hasta el fin de cursada. Pero bueno, la verdad que no sé en definitiva qué sucedió con eso. Si alguno, después seguramente alguno habrá asistido o algún compañero y les contará cómo estuvieron las actividades. Vi que hubo actividades durante todo el día, pero bueno, la verdad que no, si alguno participaba, por supuesto que lo íbamos a entender. Bueno, siempre y cuando podíamos grabar la clase, si no podíamos grabar íbamos a tener un problema. Pero bueno, si podíamos grabar la clase, por supuesto que lo íbamos a entender. Bueno, aparte de eso hubo otras cuestiones esta semana que nos parecen interesantes de tratar, de trabajar. Una porque, bueno, hay una noticia que el lunes a aquellos creyentes y a aquellos que no lo son, pero nos sacudió igual, que fue el fallecimiento después de 12 años de papado de Francisco, el Papa Francisco, el cual, aún con las cuestiones que por ahí nosotros nos pueda parecer o no, y de las luces y sombras que todos tenemos en esta vida, hay que reconocerle que implicó desde el momento de, como él dijo alguna vez, fueron a buscar un papa al fin del mundo, implicó una oportunidad que no sé si no creo que la hayamos aprovechado, y hablo no solo de Argentina, sino de la región, de ver al centro, a uno de los centros del poder, aunque sea, no sé si hoy qué tipo de poder, pero sí de un lugar central, bueno, poder asumirlo desde una mirada latinoamericana, ¿no? Una mirada desde lo que se subsume como periferia, y bueno, y creo que tuvo un par de cuestiones respecto a eso que sí me parecieron de estos 12 años de balance, de papado, en el cual hoy estaba viendo estos días que hay gente que lo critica por izquierda, hay gente que lo critica por derecha, o sea, es más o menos un poco para entender también la complejidad de la institución que el cardenal o el ex cardenal Bergoglio encabezó durante 12 años, ¿no? Reitero, más allá de que alguno sea creyente o no creyente, entender un actor así a nivel global, entender cómo intervino, es importante de estudio. Más allá incluso de la cuestión, digamos, teológica, sino de la cuestión de un actor político. Creo que es una mirada que en la realidad actual, en lo que tenemos en el presente actual, donde parece que se han despertado algunos demonios, es una mirada que se va a extrañar, ¿no? Una mirada que se va a extrañar, reitero, no porque haya sido
todas las acciones que cometió como cardenal, como sacerdote y después como sumo pontífice, espléndidas, pero sí porque tenía una mirada de un montón de temas que planteaba en una agenda central, que bueno, ese interlocutor y ese actor creo que va a sentirse, va a extrañarse en ese sentido. Sobre todo, bueno, a mí muchas de las cuestiones que tienen con las críticas que realizaba al capitalismo salvaje, al capitalismo financiero, la reivindicación del mundo del trabajo que hizo el Papa Francisco, la reivindicación, reitero, de ver la realidad desde los ojos latinoamericanos, creo que son cosas que creo que producieron una transformación en la iglesia y creo que esa mirada se va a extrañar mucho. Reitero, siendo o no creyentes, particularmente. Sí, ¿quién quería hablar? No, Noemí. No. No, nada, que la noticia me puso. Quiero encender la cámara y no puedo. Trato, pero no puedo. Está bien. No, que me puso muy triste la noticia, la verdad. No lo esperaba, uno no esperaba la muerte del Papa. A pesar de que estaba enfermo, pensé que se había recuperado. Y es sumamente interesante todo lo que pudo decir. Me acuerdo de cuando vino a Bolivia, todo con los movimientos sociales y eso, es sumamente disruptivo con las personas gay, con los transexuales, o sea, no sé, me parece Sí, yo increíble. creo que tuvo una mirada disruptiva y tuvo los límites también que le impone la institución que dirigió, que condujo durante 12 años. O sea, nosotros creo que en la última clase hablamos un poco de estas dos caras de la iglesia que ya desde su nacimiento casi, que existen, esa iglesia con la mirada en los ricos y esa iglesia con la mirada en los pobres, ¿no? Y creo que esas dos vidas estuvieron tensando durante todo el papado de Francisco. Plantear temas, el tema, bueno, la tolerancia, digamos, o la palabra tolerancia no me gusta mucho, pero de la inclusión de sectores que en general se sentían apartados de la iglesia, me parece interesante. Me parece interesante las críticas que hacía al capital financiero. Me parece muy interesante el hecho de que el primer acto que hizo en su papado fue ir a Lampedusa, que es el centro de llegada de los inmigrantes de África, de donde en general son devueltos los inmigrantes, y él cuestionar eso, cuestionar una política del poder, sobre todo del poder europeo, ¿no? Que tiene esa mirada de que, olvidándose las consecuencias de sus políticas coloniales, expansionistas por el resto del mundo, bueno, no se hace cargo de las consecuencias que ha traído también eso. Y creo que esa mirada no sé si va a seguir existiendo en la iglesia, porque también, reitero, no a todo el mundo en la iglesia le simpatizaba Francisco. Sobre todo en esta época, ¿no? Porque aparte él ponía la mirada también en el genocidio que se está llevando en Palestina, ¿no? O sea, es horroroso y bueno, él está en contra de eso. Sí, bueno, en realidad creo que estaba en contra no solamente del genocidio en Palestina, sino también de intentar entender que la guerra no resuelve ningún conflicto, ¿no? Eso también le generó muchas rispideces con diferentes líderes mundiales, ¿no? También, bueno, el tema de la cuestión de los inmigrantes está hoy muy vigente con las últimas políticas migratorias que está tomando unilateralmente Estados Unidos, y era una cuestión que le preocupaba mucho, el tema esto de las migraciones y las deportaciones a Francisco. Y bueno, y también unas cuestiones que tienen, me parece que él ponía el acento, que era esta cuestión del bien social, ¿no? Del bien social, del bien común, ¿no? Esta cuestión que, bueno, alguno desde su corazoncito peronista planteará, bueno, era un papa peronista porque planteaba
la cuestión de la justicia social, la cuestión del bien común. En realidad podemos decir que era una reversión eso, porque lejos de lo que muchos han planteado, en general criticando al peronismo, las bases originales del peronismo están dadas en la doctrina social de la Iglesia, y en cierta forma que un sacerdote formado en la Argentina retome ese discurso y retome la cuestión de la importancia de la comunidad organizada. Ya me pongo ahí si queremos poner la cuestión de la doctrina peronista, a los que les interesa, era interesante eso. De hecho, yo siempre digo, a Francisco no hay que verlo por si los zapatos estaban, o su papá, no si usaba zapatos gastados o por algunos gestos austeros que no vienen mal, sino principalmente por su discurso en muchos aspectos. Y por el legado que deja en las dos encíclicas papales, en la Laudato Si, que fue en el inicio de su papado, y Fratelli Tutti, creo que es la segunda, donde pone un tema, por ejemplo, interesante, que es el tema de la ecología. No la mirada de ecología de ONGista, siempre onda Greenpeace, sino una mirada de la ecología que tiene que ver con lo que llamaba la casa propia, que si uno retoma, y vuelvo a la cuestión por ejemplo, al pensamiento peronista, por ejemplo, es muy similar al mensaje a los pueblos del mundo que plantea Perón allá por 1971, 1972, aún antes de asumir el tercer gobierno, donde plantea la cuestión de la necesidad de recuperar y defender el medio ambiente. Hoy que vemos que hay muchos negacionistas del cambio climático, esa cuestión de la razón instrumental, de que en pos del lucro el hombre tiene derecho a hacer lo que quiere con su medio ambiente. Bueno, eran en cierta forma unas llamadas de conciencia que tenía bastante fuertes. Así que si alguno después quiere leerlas, en algún momento se las recomiendo. Reitero, no necesariamente tienen que ser católicos practicantes o algo así. También es verdad que mucha gente que estaba alejada de la iglesia o que no se reconoce creyente, se sentía interpelado por ciertos mensajes ciertos discursos del Papa Francisco, por esas cuestiones. Eso me parece interesante, y es lo que en todo caso será el legado del Papa que nos debería servir y debería en todo caso continuarse. Lo cual en ese punto soy un poco más escéptico, porque reitero, la iglesia no es una única mirada, hay distintas miradas, hay miradas más conservadoras, miradas más liberales, miradas más progresistas, miradas más corporativas, que bueno, es lo que habrá que atender, ¿no? Hay una película justamente que no podría haber sido más premonitoria, hoy la terminé de ver, no sé si alguno tiene la plataforma de Amazon, que se llama El Cónclave, que es una película de este año. Yo creo que, de hecho, se estrenó, creo que hace una semana o hace 10 días. O sea, donde se plantea la muerte de un papa y cómo en ese momento, en lo que es la elección del papa, existen, si bien el final es un poco raro, la vean. Pero en sí lo que plantea es que, bueno, que en el mismo Vaticano existen 2 o 3 miradas diferentes o más y tensionan permanentemente. Y hoy ninguno puede decir, la verdad, nadie tiene asegurado para qué lado va, si se me permite, disparar la iglesia a partir del próximo pontífice. Si va a volcarse a qué punto, ¿no? O sea, porque aparte la historia de la iglesia tiene un poco eso de, así como hablamos antes de nuestro trayecto universitario, tiene un poco de eso de avances y retrocesos permanentemente. Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Esperar a ver el tiempo cómo actúa. Pero bueno, quería recordarlo. Particularmente yo, si bien tengo una formación salesiana, porque casi una cuestión de escuela, de colegio, la verdad que durante muchos años estuve en una postura francamente de rechazo a la iglesia,
Y bueno, en los últimos años, al menos me llevó a interpelarlo de otro lado y a tener otro tipo de empatía, que iba más allá incluso de las creencias o de la teología o de la infabilidad papal y esas cuestiones que por ahí algún religioso, creyente religioso lo motivan. Pero bueno, vamos a esperar qué pasa al respecto. Pero me pareció interesante, sobre todo tomando en cuenta lo que hace ya muchas semanas atrás, pero fue en realidad la clase pasada, hablábamos con esta cuestión de la iglesia como actor político, ¿no? Como un actor, el actor que más ha permanecido en pie en esta humanidad, ya 2000 años. No hay ningún actor que haya permanecido en pie como la Iglesia Católica en ese sentido. Pero bueno, eso es tema de otro momento. Y también quería hacer un pequeño recordatorio, no sé si acá hay alguien de la comunidad armenia o descendiente de armenios. Hoy se cumplen 110 años del inicio del genocidio armenio, llevado a cabo por el Imperio Otomano, allá por el 24 de abril de 1915, en la primera guerra interimperialista. El genocidio llevado a cabo por Turquía, no reconocido aún por Turquía y no reconocido por muchas naciones. En ese sentido, Argentina fue un pionero ya hace casi 40 años en reconocer el genocidio armenio. Y de hecho, yo no recuerdo si es desde 2015 que se cumplió el centenario, esa fecha se conmemora como el Día del Respeto y la Tolerancia a los pueblos, justamente en recordatorio a ese genocidio, el genocidio armenio, que aún para muchos no se lo reconoce como un genocidio. Empezando por Turquía, pero hay otros países que tampoco lo reconocen como un genocidio. Porque aparte hay una cuestión interesante, que esto en general lo hablamos en la última clase cuando tenemos tiempo, pero a veces quedamos medios colgados y no podemos mucho hablar, que es el término, la figura jurídica de genocidio. No es una figura que haya estado, es una figura bastante novedosa en la historia del derecho internacional y en la historia de la humanidad. En realidad, la palabra genocidio proviene de un término que utilizó por primera vez un jurista polaco que había escapado de los nazis y posteriormente hizo su trabajo, digamos, como abogado, como jurista, como hombre de derecho en los Estados Unidos, llamado Raphael Lemkin, que él en 1946-47, en un trabajo que escribe sobre apenas había terminado la Segunda Guerra, él empieza a utilizar la terminología genocidio. Con lo cual, no han existido masacres, matanzas a lo largo de la historia de la humanidad desde siempre, pero hablar de genocidio, hablar de la figura del derecho genocidio es bastante novedosa. Plantearlo como un genocidio, que es una política de exterminio de un grupo ya sea por una cuestión étnica, religiosa, racial, política. Bueno, hemos tenido diferentes genocidios en virtud de la desaparición física de la existencia de ese grupo. Bueno, es un término bastante novedoso en la historia del derecho. Estamos hablando de menos de 80 años. Y bueno, por eso, de hecho, incluso por eso, jurídicamente, muchos no lo reconocen en genocidio, pues no, cuando en 1915 no existía la palabra genocidio. Bueno, podemos entender que hoy, hablando, lo que sucedió con el pueblo armenio, con 1,5 millones de armenios asesinados planificadamente por el Imperio Otomano en medio de la Primera Guerra, fue un genocidio. Tiene todas las características de un genocidio. Pero eso en esa época no se reconocía como un genocidio. Como tampoco se reconocía como un genocidio el genocidio llevado a cabo por las potencias coloniales en África, como tampoco era reconocido como un genocidio
lo que hizo, por ejemplo, Leopoldo de Bélgica en el Congo, lo que hizo la Alemania en Namibia, con el pueblo herero, o todo un genocidio, por ejemplo, llevado a cabo en América del Norte. Bueno, después podemos poder plantear otros hechos, si podemos llamarlos o no genocidios, pero bueno, todos esos conceptos llevaron a cabo que a partir de 1945 ese tipo de asesinatos planificados y de eliminación de la existencia de un grupo por una condición de ese grupo, bueno, es hablar de genocidio. Hay una excelente alocución del ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, hace más o menos 10 años, creo que en la Universidad de General Sarmiento. Después si la buscan en YouTube la van a encontrar en algún momento, donde él plantea justamente, dice que hablar de genocidio y hablar de derechos humanos también es un término bastante novedoso. O sea, la Declaración de Derechos Humanos es de 10 de diciembre de 1946, y lo que plantea es, Zaffaroni, que es muy interesante, es que él dice, no se alcanzó el nombrar y el defender los derechos humanos, aunque sea nominalmente, porque también han sucedido otros genocidios en los últimos años, ¿no? Pensemos en el genocidio de Ruanda, pensemos en el genocidio en lo que fue en las limpiezas étnicas, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, y así podemos seguir un montón de casos. Pero lo que planteaba Zaffaroni es, no es que Europa empezó a hablar de derechos humanos porque alcanzó un grado de desarrollo intelectual, racional, para hablar de derechos humanos, sino justamente, más que nada, cuando, como dice, lo expresa muy, muy contundentemente, empezó a hablar de derechos humanos cuando las víctimas y victimarios de esos genocidios compartían un elemento, y él lo dice, un elemento de pigmentación. Él dice, víctimas y victimarios eran el mismo elemento, que era la falta de melanina. O sea, mientras Europa cometió un montón de atrocidades en el resto del mundo, nunca habló de derechos humanos, nunca habló de genocidios. Bastó que comiencen a matar continente para adentro para hablar entender del concepto de derechos humanos, aunque sea teórico, porque eso no implica que no se hayan producido otros hechos atroces, ¿no?, a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 80 años de la humanidad. Pero bueno, dice, recién cuando los víctimas y victimarios eran, digamos, la misma piel, o sea, la misma falta de melanina, comenzaron a hablar de derechos humanos. Y él dice una frase también que puede ser tomada como cómica, pero es muy cierta. Dice, los animales no se tienen que juntar para reconocerle el león a otros leones la condición de leones. En cambio, los humanos tuvieron que juntarse para reconocerle a otros seres humanos la condición de seres humanos. Bueno, todo eso me lo vino a plantear esta cuestión del aniversario del genocidio armenio, que se cumple 110 años, y que es poco estudiado, la verdad. Es poco estudiado, no hay tanta bibliografía al respecto, porque aparte hay una postura abiertamente negacionista de aquellos que no lo reconocen como un genocidio. Bueno, teníamos que retomar la clase. Habíamos quedado en el fin de la Baja Edad Media y en en el inicio de la Edad Moderna. Más o menos son los que nos tocaba hablar ahora. Y la última parte de la clase pasada, nos habíamos referido justamente a un actor que aparece en esa Baja Edad Media, que aparece muy cautelosamente, muy parsimoniosamente, que es la burguesía. ¿Se acuerdan esa parte que había estábamos hablando? La burguesía es el actor que justamente no está hasta la Edad Media, el centro de poder estaba en el campo, donde estaban los señores feudales, que los que tenían el poder. Ese esquema de dualidad del poder de la que hablaba Gélines, que hemos hablado, en la cual el poder estaba disperso, porque no había, en todo caso, había un rey que tenía un primo, era un primo inter pares de los señores feudales, pero no podía someterlos o terminar de someterlos, incluso
muchas veces termina claudicando, como habíamos explicado el tema de la Carta Magna, por ejemplo, británica, pero bueno, la burguesía es el actor que aparece allá por la Baja Edad Media, estamos hablando del siglo XIII más o menos de nuestra era, y que aparece justamente en las ciudades, en los burgos, no son ciudades todavía, o sea, pensemos en lo que era Londres o París del siglo XIII, eran pequeñas ciudadelas. No pensemos en una ciudad, porque justamente el centro de poder estaba en el campo, no estaba en la ciudad. A las márgenes de ríos en general, el caso del Támesis en Inglaterra, el caso del Sena en Francia, el caso de diferentes, de esa cuestión, en Roma podemos pensar en el Ebro, por ejemplo, o el río Tíber, en esa cuestión es justamente aparecen estos señores burgueses que, como hemos dicho, no se los puede reducir a que eran comerciantes, sino que, en todo caso, el comercio era una parte de su actividad económica, de su forma de podemos decir, de materializar su ganancia, o sea, su beneficio económico, su lucro, pero que en realidad su principal característica era que generaban valor y se apropiaban del trabajo de otros para poder generar una plusvalía. Este esquema de poder, donde tenemos al clero muy poderoso, bajo esta visión teocéntrica, donde tenemos a los señores feudales, donde tenemos estos pequeños reyes con un poquito más de poder, y el señor burgués le permite al burgués nacer, pero le era un límite, le ponía un límite para su crecimiento. Pensemos que la burguesía obtiene su beneficio en la toma del trabajo de otros, pero también en la economía de escala. O sea, un burgués, yo soy burgués, y entonces tomo a 3 de ustedes para trabajar para mí y hago herraduras para los caballos. Si yo estoy en un burgo, por ejemplo, estoy en Florencia, les puedo vender las herraduras a los señores que viven ahí, pero bueno, en algún momento el mercado se me termina, porque bueno, ya una vez que le vendo a todos, no puedo seguir vendiéndoles, salvo que, o sea, no, ya una cantidad de herraduras tiene un límite, una finitud. O sea, ese señor burgués, para materializar o incrementar su plusvalía, su ganancia, necesita más producción, abaratar los costos y esa producción poder volcarla a un mercado mayor, más amplio. Eso hablamos de economía de escala. Eso se reduce porque si nosotros tenemos el poder tan disperso, yo soy un señor burgués de Florencia y no le voy a poder vender en Venecia, o no voy a poder venderle en Nápoles, o no voy a poder vender en Roma, sino pacto, sino con el señor feudal de esa zona, con el que tiene el poder realmente en esa zona de influencia. Si es que me deja, por ahí ni me deja venderlo. Y aparte, hay que ver si estos pueblos también tienen sus propios señores burgueses que están haciendo la misma actividad que yo. Entonces, a la burguesía, esto de este sistema de dispersión del poder, que había sido digamos, el modelo hegemónico durante la Edad Media, comienza a jugarle en contra, comienza a ser un problema. Entonces, ¿qué me queda? Y digo, si yo tengo yo tengo una herradura, por ejemplo, tengo que venderla a un pueblo que tengo que pasar por 3 señoríos feudales para vender esa herradura. Si yo paso por un señorío y cada señorío feudal me va a cobrar un tributo para poder pasar por ahí. Entonces, ese producto, cuando llegue a ese pueblo que pasé por 3 señoríos feudales, ya no va a ser, digamos, no va a tener, digamos, no va a ser competitivo, porque, o sea, ya voy a tener que encarecerle al producto toda la tasa impositiva que tuve que tener por haber pasado de tributos de pagarle en un poder que está tan disperso. Porque el señor feudal del segundo va a decir, no, a mí me tienes que pagar igual, a mí no me importa lo que le pagaste al uno. Entonces, no va a ser competitivo para el burgués ya producir, si yo produzco y tengo que tanta ganancia repartir en pagar impuestos, no me sirve eso.
Bueno, entonces, ¿qué le queda a ese señor burgués si él quiere poder expandir su plusvalía, su beneficio? Bueno, lo que le va a quedar, sí o sí, es buscar un mercado más único, un mercado más grande. O sea, necesita que ese poder disperso comience a evaporarse y comience a una transformación en otro tipo de modelo. Bueno, y ahí encuentro de buscar un socio para ese modelo, que obviamente no van a ser los señores feudales. Bueno, ese modelo, ese socio van a ser los reyes. Los reyes que hasta ese momento no son mucho más poderosos que un señor feudal. De hecho, ese rey va a necesitar hacer la guerra contra esos señores feudales y poder ganarle las guerras. ¿Y las guerras cómo se hacían? Bueno, en ese caso de las guerras no las hacían los ejércitos, no existían los ejércitos nacionales, sino que las hacían los condottieri. Los condottieri eran los ejércitos de mercenarios, o sea, que eran los que podían pelear para mí en pos de vencer a otro señor feudal. Obviamente tenían sus límites los mercenarios, porque como escribe Maquiavelo en el tratado El Príncipe, dice que no era recomendable contratarse mercenarios, porque así como hoy los pagaba vos, mañana le paga a otro. O sea, el Maquiavelo, no sé si ustedes conocen la historia, pero es la historia de... Él era el asesor, digamos, de un príncipe de los Medici. Hablamos de ciudades-estados, ¿no? No hablamos todavía de una unidad nacional en la cual él le da una serie de recomendaciones a ese monarca, a ese príncipe florentino para poder sostenerse en el poder. La más conocida de todas es: lo que importa no son los medios, sino los fines, ¿no? Bueno, hoy en día el término maquiavélico tiene una carga negativa, que por ahí es un término peyorativo y tiene una carga, digamos, demasiado negativa. Pero bueno, en realidad, planteándolo antes que nada, Maquiavelo es un tratado político. O sea hoy es imposible analizar la política, analizar la complejidad, las tensiones dentro de un conflicto político sin apelar a los clásicos como Nicolás Maquiavelo, el asesor de este Medici, este príncipe de Florentino. Me sale Lorenzo Medici, pero me parece que no sé si Lorenzo Medici, porque hubo Medici también que llegó a papa, ya que estamos hablando un poco de todo el tema de los papas. Pero bueno, entonces este señor, este rey, el burgués va a decirle: bueno, yo te quiero ayudar de alguna forma para que vos puedas someter a los señores feudales, porque si vos unificás este territorio y entonces conseguís concentrar todo el poder, para mí va a ser mejor, porque ya, en todo caso, en vez de pagarle a 4 señores feudales una tasa impositiva aduanera para poder vender un producto, voy a tener un mercado más grande en el que, en todo caso, solamente te voy a tener que pagar a vos. O sea, porque justamente esta economía de escala está el negocio. Y justamente la dinámica del comercio, justamente, a partir de la burguesía es ese, ¿no? No sé si alguno acá ha podido viajar alguna vez a Europa, pero ustedes si van a Europa, no existen las plazas o los parques como nosotros, o las plazas con pasto como nosotros, sobre todo las plazas principales, ¿no? Como lo que podemos nosotros conocer. Las plazas en Europa, la plaza de Roma, la plaza en Mayor de Roma, la plaza Mayor en Venecia o en Florencia, es una plaza de cemento, porque en realidad estaba utilizada para el comercio. El señor burgués cristalizaba su plusvalía cuando, en el intercambio, justamente, cuando vendía el producto del trabajo de los asalariados dentro de ese mercado, en el mercado abierto que eran esas plazas abiertas. Bueno, ahí podemos decir, podríamos plantear una feria, pero bueno, en realidad originalmente era eso. Por eso eran lugares, plazas de cemento, plazas cuadradas de cemento, que justamente servían para donde se realizaba finalmente la ganancia, el lucro del señor burgués. Pero bueno, el burgués entonces dice: yo tengo recursos, porque obviamente tener ejércitos era muy costoso, había que tener los ejércitos, había que
ponerles armadura, podía que ponerles caballos, había que comprarles armas para justamente poder confrontar con los señores feudales, que tenían sus propios ejércitos, que eran, como ya hemos dicho, hombres de la guerra, acostumbrados a pelear, acostumbrados a confabular, o sea, a permanentemente a rosquear poder y a pelearse entre ellos. O sea, entonces, bueno, necesitabas concentrar, que se concentre el poder. O sea, y esto es importante porque lo vamos a ver cómo se va modificando a lo largo de la historia. En esta etapa de la historia, la burguesía es aliada de los reyes, de los monarcas. Incluso en cómo estos monarcas, que empiezan siendo primero reyes de pequeños reinados, finalmente terminan en el absolutismo. En el siglo XVI, el siglo XVII son los siglos hasta el medio del siglo XVIII, son los siglos donde predomina el absolutismo. El modelo absolutista, que lo vamos a ver seguramente en otras clases, pero bueno, hay que entender que hasta el mediado del siglo XIX la burguesía está cómoda de ese modelo. No le importa que el monarca absoluto tenga todos los derechos políticos y que sea un tirano en todo caso y que sea un déspota y que maneje todo él solo, o sea, no inconsultamente, que esté, digamos, el monarca absoluto. Mientras el monarca absoluto me asegure los negocios, me asegure la posibilidad de hacer economía de escala, y sí, no voy a discutirlo eso. De hecho, hay un pensador que se lo suele equivocadamente rotular de absolutista, que es Hobbes. ¿Alguien escuchó hablar de Hobbes? Thomas Hobbes. ¿Qué decía Thomas Hobbes? Flor, ya que hiciste el gestito. Que el hombre era el lobo del hombre. Una de las cosas. Exacto. Él plantea el hombre, él dice que, Hobbes dice que en el mundo natural, en el orden natural, el hombre no es el amigo, el empático con otros hombres, no, que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, hay un estado, ya te dejo, ahí termino esto y te dejo, Andrea, perdón, no sé si leí rápido. El hombre es justamente, plantea en el estado natural, es un estado de guerra permanente en la cual terminan finalmente muriendo todos, perdiendo todo, entonces el hombre va, esos derechos naturales, que son los derechos naturales, los va a terminar relegando, cediendo en una autoridad mayor. ¿Qué es autoridad mayor? ¿Qué nombre le pone, a ver si alguno se acuerda, qué nombre le pone Hobbes? Leviatán. Leviatán, exacto. El Leviatán es esa figura bíblica que es un estado, un monstruo, podríamos decir. Leviatán es un monstruo en el cual es el poder absoluto es el Leviatán. O sea, el Leviatán dicta las leyes, tiene la fuerza, es el dueño del derecho, el dueño de la verdad, es el Leviatán, que es el monarca absoluto, por supuesto. Algunos justifican a Hobbes, dicen que eso es producto también de que Hobbes es contemporáneo a las guerras civiles, a la guerra civil de Gran Bretaña, lo que es el triunfo de Cromwell, el avance de Cromwell, y posteriormente lo que es los conflictos entre cristianos y anglicanos, y todo ese conflicto lo lleva a decir, no, viendo lo que fue esta situación de guerra, necesitamos parar esto con un monarca absoluto y darle todo el poder. Entonces, él es un legitimador del absolutismo. Pero a su vez, no solo es un legitimador del absolutismo, sino él, cuando plantea, dice, todos los hombres van a aceptar este liderazgo de este monarca absoluto, en tanto y en cuanto este monarca absoluto les garantice la vida y la prosperidad. Él dice, él usa dos palabras, son paz y prosperidad. La paz sería que no lo maten, o sea, que no lo maten, o sea, digamos, que el señor burgués, por ejemplo, que no venga alguien y lo mate o le quite lo que tiene. Y la prosperidad, por supuesto, la prosperidad de los negocios, o sea, el poder enriquecerse. O sea, la burguesía en general, en esa falsa conciencia que ha creado, olvida esta etapa y se plantea solamente en la época de las revoluciones liberales, que lo vamos a ver más adelante,
Y plantea como que esa época no existe, o sea que en todo caso, pero en realidad Hobbes es un pensador del absolutismo, sí, pero también es un pensador de la burguesía. O sea, de esa burguesía en esa etapa de la historia que es carne y uña con los monarcas absolutos, que no son originalmente monarcas absolutos, pero lo va a ayudar a llegar al poder y lo va a ayudar a someter no solo a ese actor que es los señores feudales, sino también al clero, también que era el actor importante. O sea, el monarca absoluto en un momento va a tener que poner al clero, digamos, en su lugar en un lugar, digamos, de subordinación sobre sus intereses. Pero bueno, la burguesía entonces lo que plantea es eso. Dice, yo te voy a dar recursos al rey para que vos puedas comprar mercenarios, para que vos puedas comprar parafernalia de guerra, para que vos puedas pertrecharlos bien y para que puedas vencer entonces a los señores feudales. A su vez, vos me vas a asegurar a mí que la posibilidad de hacer negocios, la posibilidad de poder maximizar la zona donde comerciar para lo que yo puedo producir y lo que yo consigo a partir de tomar el trabajo de otros hombres, que van a ser los asalariados, de poder en todo caso crecer mis negocios. Para crecer mis negocios voy a liarme con eso. Y bueno, justo estaba buscando, a ver, estaba acá buscando las imágenes justamente para entenderlo un poco cómo es esto. A ver, esperen que estoy buscando. A ver. Ahí. A ver, ahí vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, lo que era un caballero medieval. Ahí ven. A ver si lo pueden. A ver. A ver. Esto es un poco. Ahí no sé si lo ven o no lo ven lo que estoy mostrando. No, no se puede ver, profe. Sí, 4 imágenes. No se puede ver. 4 imágenes. Sí, es una imagen, puse. A ver. 4 se ven. 4 imágenes. Está muy Claro. El chiquito. mapa. Sí, más grande no se ve, a ver. Ahí con ¿No debería A ver. cambiarlo a donde usted lo tiene abierto? Sí, a ver ahora sí, a ver si ahora podemos. Yo perdí la práctica, un día que sin usarlo y ya perdimos la práctica. A ver, Si minimiza archivos, ¿no aparece lo que usted sí, abrió? a ver, espere que lo paso a ver. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, Sí. sí. A ver. Bueno, ese Yo no veo nada. vemos el A caballero. ver, si ven. A ver, ¿lo ven ahí? Yo Al no veo caballero nada. medieval, ¿lo ven? A ver. bien. Sí, perfecto. Sí, A ver, yo ahora. tengo la Con pantalla en blanco. herradura, Ahí. con un Ahí. escudo. Ah, bueno. Ahí Ahora lo ven. sí. Bueno, ese es el Ah, caballero. Ese es el típico caballero medieval que fue a las cruzadas. Es un tipo que temerario que va a pelear en busca del Santo Grial. Esto supongamos que es del siglo XI más o menos después de Cristo. En esta época donde el poder justamente está disperso. En general los caballeros medievales eran señores feudales, o sea, obviamente. Eran señores que se sentaban en la mesa con este primo inter pares y lo condicionaban permanentemente. Ahí está. Ahí estamos. Y por otro lado, vamos a poner a ver ahora. A ver si ahora. No. A ver, vamos a poner otra imagen. Es un primo, es un caballero, digamos, de. Ahí está, ahí vamos.
A ver si ahora vemos. Bueno, ahí vemos unos señores de la nobleza en la corte del rey Luis XIV, el famoso, ¿lo ven? Sí, 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 sí. Claro, Luis XIV, vemos, a ver, se ve muy diferente, ¿no? En el modelo del caballero medieval, con toda la armadura, o sea, cruzado, yendo a pelearse, a el tipo con la peluca, algún ex jefe de gobierno porteño, diría afrancesado, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Esta es la nobleza que ya ha sido, esto es Luis XVI, estamos hablando de primera mitad del siglo XVIII, ya ha sido absolutamente dominada por el monarca absoluto. A lo sumo lo que le queda es ir ahí a la corte y corretear doncellas, ¿no? Porque ese papel, todo emperifillado, maquillado, con pelucas, no están para ir una cruzada, me parece. Bueno, esas dos imágenes son el mismo cargo, o sea, es el señor feudal como caballero y el señor feudal como ya absolutamente domesticado por la monarquía absoluta. Bueno, a ver, bueno, ahora alguien me había pedido hablar, así me gustaría que poder compartir su opinión. ¿Quién me había pedido hablar al micrófono? No sé, Andrea, Alicia, le dije, no sé cómo se llamaba. Yo, profe, buenas noches. Sí, justo estaba hablando respecto a Thomas Hobbes sobre el Leviatán, que, bueno, él como dice, el hombre es el lobo del hombre, es decir, que para gobernar hay que, como decir, pisotear hoy en día en la realidad, ¿no? Como en aquel tiempo, para poder surgir. Me puse nerviosa, no le puedo decir más. Y eso que no mostrás la imagen, no pongas tus nervios. A ver, no es tanto el tema de pisotear o no, el concepto es, o sea, es justificar el absolutismo. Justificar que haya un monarca absoluto que solamente responde por encima de él a Dios, al origen divino, pero ni siquiera responde al clero, por decir una forma, donde el tipo dicta las leyes, tiene la fuerza y él tiene un compromiso con los ciudadanos, que es garantizarle la vida y garantizarle los beneficios, ¿no? Sobre todo con la burguesía. Por eso, o sea, la burguesía en esta etapa de historia no va a discutirle al rey si el rey es absoluto, despótico, si el rey manda a guillotinar a 50 campesinos. No le interesa. Lo que le interesa a la burguesía es que el rey le asegure y le garantice sus negocios. Hoy dirán el clima de negocios que le garantice. Entonces, es lo que plantea, es eso, Hobbes. Hobbes, reitero, siglo XVII, es contemporáneo a las guerras civiles británicas. Entendámoslo también en ese contexto de época. Ya los pensadores contractualistas posteriores a Hobbes, pensamos en Locke, pensamos en Rousseau, no van a tener ese pensamiento, pero no lo vamos a ver hoy, pero sí quería verlo a Hobbes para que cuando nos dicen que Hobbes es un legitimador del absolutismo, nosotros digamos, no, es un legitimador del absolutismo, pero también es un legitimador de la burguesía en esa etapa de la historia. ¿Se entendió, Andrea? Profesor. Andrea. Sí, Noemí. Sí, si en un principio leíamos que el rey, y bueno, iban por las tierras, conquistaban tierras y se quedaban. Eso eran los feudos, ¿no? Eran los nobles que le daban títulos de nobleza y demás, ¿no? Los varones, depende, los títulos, es así, ¿no? Depende la cantidad de territorio que tenía, era marqués, era duque, era conde, depende de la magnitud de su territorio, le daba un título. Pero no era que el rey los ordenaba a esos. O sea, el poder estaba disperso ahí, no es que el rey le decía, vos tenés que hacer esto, y el tipo, en todo caso, tenía que pactar o con el rey o pelearse con otro señor feudal, y cada marqués, cada duque, cada señor feudal tenía su propio, esa palabra que utilizamos, iuridictio, o sea, su propio lugar ordenaba
digamos, la forma de ejercer el poder y de condicionar a quienes vivían ahí, que eran, obviamente eran principalmente los vasallos, que eran los tipos los siervos del campo, ¿no? Sí. Bueno, y ahora pasamos al tema de los burgueses, digamos que eran los comerciantes, que llegaron a tener mucho poder a través del No, dinero, ¿no? no, los comerciantes, pero no llegan a mucho poder por el comercio, volvemos a lo mismo. Llegan a mucho poder porque ellos generan un valor agregado, o sea, a partir del momento Sí, que vos producís algo, si vos agarrás un pedazo de hierro y lo haces una herradura, a través del sí. trabajo muerto y del trabajo cristalizado y del trabajo de la acción del hombre, le estás generando un valor a eso, no sale lo mismo. O sea, y porque aparte se apropiaban del trabajo de otros. Si vos tenés 6 empleados, que cada empleado va a producir 10 herraduras, pero vos le vas a pagar por 2 herraduras y las otras 8 herraduras, te vas a quedar con el beneficio, vas a quedar en la plusvalía, pues estás quedando con el trabajo de otro. El comercio era la forma que tenían, digamos, de cristalizar ese beneficio, porque vendían un producto, pero no eran solo comerciantes. O sea, es importante entender esa diferencia entre un comerciante, solamente un tipo que vende algo, pero el burgués tiene otra participación en el proceso productivo. No es solo una cuestión meramente transaccional. ¿Se entiende, Noemí? Sí, es como nuevo rico sería, no. Porque no entiendo la disputa ahí No, entre míralo como una empresa. Si vos tenés una empresa y tenés quien lo administra, la persona que administra, por decirlo burdamente, es el que está viendo a ver qué hace cada empleado y qué riqueza va a sacar de cada uno de esos empleados y le paga menos. ¿Entendés? Capaz ponerle una costura que le tiene que pagar 20 pesos por poner un cierre, le cobra 5. ¿Entendés? 5 pesos y ya te hace 10 cierres para traerlo a la época. Digo yo, Claro, capaz que lo entiendo a ven. los feudos como si fueran los gobernadores. ¿Es así? Las provincias son autónomas, pero no son soberanas. O sea, hoy un gobernador no puede hoy en día. Por eso es complicado intentar aplicar categorías de la actualidad en otro momento histórico. Porque en un momento nos vamos a pegar vamos a pegarnos Es que no entiendo chocar ese contra la pared. enfrentamiento que le dan poder al rey para que se enfrente a los feudos. ¿Y qué pasa con los feudos después? Digamos, disminuyen. Bueno, No. ellos se alían a partir de la modernidad, o sea, a partir de la modernidad se van a aliar con los reyes para que los reyes puedan subordinar a esta nobleza, porque ellos se van a ver en beneficio. Entonces ellos le van a dar dos cosas. Por un lado le van a bancar las guerras que tengan que dar, porque no, los señores nobles no van a decir, sí, bueno, quédate con todo el poder al rey. No, el rey se los va a tener que imponer. Entonces, para que pueda imponerse, necesita armas, necesita soldados, necesita escuderos, necesita un montón de cuestiones. Bueno, el burgués que ha obtenido un beneficio económico a través de su actividad va a volcar parte del beneficio en recursos para el señor, para el rey, por un lado. A su vez, el rey le está prometiendo, se está comprometiendo que le va a garantizar, una vez que se imponga sobre los señores feudales, que pueda maximizar los beneficios de su negocio. ¿Eso lo entendiste hasta ahí? Sí, pues de hecho son las preguntas que usted ahí para que... Pero los gobernadores no tienen que ver, porque el gobernador en todo caso es un gobernador no puede hacer algo en contra de lo que dice una ley nacional. O sea, hay una Es que cuestión no de estamos... Es subordinación. ante el Estado-Nación, eso es ante el Estado-Nación. Por eso no entendía el traspaso de los feudos con los burgueses y el Claro, pero poder que... eso es un paso que o sea, el poder se impone en general, no es que no se actúa bajo consenso ahí. O sea, el rey lo que tiene que hacer es imponerse. El otro elemento que le va a otorgar ese rey, y acá en esta etapa comenzamos a hablar le damos carácter de nacimiento al concepto principal que tiene esta materia, que es hablar del Estado que como un elemento, una construcción
cultural, es una construcción hecha a partir de un momento determinado de la modernidad, que es la modernidad, perdón, momento de la humanidad, que es en la modernidad europea, es cuando nace el Estado. Por eso hemos explicado que en otros casos no. ¿Por qué hablamos de que el Estado nace en esta etapa y no en otra? Bueno, porque justamente los particularismos que tiene el Estado en esta etapa es que está situado en un tiempo y un espacio. O sea, está determinado territorialmente, o sea, tiene determinadas características que está dando por su población, por su territorio, por el monopolio de la fuerza que se realiza, que es lo que da surgimiento al Estado. O sea, en general nosotros, después, bueno, hay lecturas que obviamente tienen un concepto. Hoy estaba escuchando, bueno, no sé, por trabajo, estaba viendo una entrevista que, bueno, tuvo el señor presidente de la Nación y un economista español de esta línea de anarcocapitalista, que, bueno, no sé si alguno vio, pero un delirio tras otro, y planteaba el Estado como un anticristo. Pero el Estado es, o sea, le ponen una carga subjetiva que no tiene nada que ver con el Estado. Después te puede gustar o no más un Estado menos, pero el concepto de Estado no es el anticristo como plantea que... bueno, no importa. No voy a perderme porque ya, si no me Es el termino mismo que indignando dijo y ya... que el Papa se iba a encontrar con Dios y ahí tenía tiempo de Claro. arrepentirse del Estado. De Estado, porque el Estado es el anticristo, exacto. Ese mismo señor que se llama Sí. Jesús Huerta de Soto, si no me equivoco, que es un tipo que aparte ni siquiera está puesto como un académico. El tipo es un empresario multimillonario en España que maneja una universidad que no es ni siquiera una universidad central, digamos. Es más o menos como la escuela de Venegas Lynch acá, el SEADE, o sea, está planteado como un lugar, no es ningún prestigioso pensador, nada. ¿Y qué promueve esta cuestión de la escuela austríaca? Que para la mayoría de la gente no sabe qué carajo es, pero bueno, ahí te dejo, Yamila. Pero bueno, me interesó esa cuestión, me plantea que el Estado, como el Estado hay que destruirlo, por eso se considera narco-libertario, ¿no? Pero aparte plantea, o sea, defender la propiedad privada y destruir el Estado, cuando el concepto de Estado en parte tiene que ver con, si leemos a Hobbes, con la defensa de la propiedad privada. O sea, una cantidad de parrafada de cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Pero bueno, me pareció entender qué es el Estado. Cuando hablamos de Estado, ¿por qué hablamos de Estado en Europa, en la modernidad? ¿Por qué hablamos de que es un recorte espacio-temporal? ¿Por qué hablamos que es un objeto cultural? ¿Por qué no hablamos de antes del Estado? De otras formas de organización del poder, como hemos estudiado cuando hablamos de Grecia, de la Roma, de los imperios de la antigüedad, pero no hablamos en ese caso de Estado, porque justamente las características del Estado, y que las vamos a ver desde acá y a lo largo de toda la cursada, se empiezan a dar en esta época, a partir de la modernidad europea. Yamira, ¿querías decir algo? Sí, en realidad quería preguntar porque con la pregunta de la compañera yo no entendí o faltó algo de información con respecto a las dos fotos, porque hablamos del siglo XI, las cerraduras de los feudales, y saltamos al estilo, ¿no?, del feudal ya se me fue el concepto, en la corte, ¿no? ¿A dónde quería apuntar específicamente? Porque de ahí ya saltamos a hablar del Estado. No, apuntaba justamente a entender esa transformación que tiene la nobleza, porque el señor feudal son nobles en todo caso, que de ese noble que iba a las cruzadas, que le discutía de par a par al rey, al noble del siglo XVIII hay mucha diferencia. O sea, es una nobleza absolutamente domesticada la del siglo XVIII por los monarcas absolutos, que en todo caso integra la corte, están en esos bailes de la nobleza, muy Palacio de Versalles, pero no tiene poder para discutir ya. Digamos que ha sido pasteurizada esa nobleza en el siglo XVIII. Por eso, la forma quizás de... No, el concepto de plusvalía es un concepto que viene de los estudios del marxismo, del capital, pero Marx
es un estudioso de las distintas formas, si bien el Capital está escrito en la segunda mitad del siglo XIX, y creo que son 5 tomos más o menos, donde él comienza a desarrollar su teoría económica. Marx, en su estudio, comienza a ver las diferentes relaciones sociales que se producen desde la antigüedad hasta la etapa que él vive, ¿no? Entonces, él habla de plusvalía como el concepto, como el lucro, el beneficio que se queda el burgués una vez que descuenta lo que le paga la fuerza de trabajo, descuenta los gastos, digamos, por los insumos o por las maquinarias que utiliza, y el beneficio y esa realización de la plusvalía se hace en el comercio. O sea, si yo produzco 20 herraduras, pero me las quedo en mi casa, nunca voy a tener una plusvalía. La plusvalía es la realización en el comercio. Ahora, el decir que el burgués es solamente un comerciante es otra cosa. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que la realización de la plusvalía se haga en el comercio, y otra cosa es decir que el burgués es solamente un comerciante. Pero bueno, quería decirle otra cuestión. Digo, esta burguesía entonces le presta recursos para las fuerzas, y también le va a prestar otro recurso al rey, a las cortes de esta etapa histórica que comenzamos a hablar de estados a partir de la modernidad. Y para esto me tengo que ir a una institución que ustedes la conocen bien, que nace en el siglo XII más o menos, en Europa. ¿Qué es ese? ¿Cuál institución les parece que es? ¿El Vaticano? Educativa. No, el Vaticano La ya tiene universidad. bastantes siglos, parece. La universidad. La universidad, perfecto, exacto. La universidad nace, la primera es la Universidad de Bolonia, allá por 1230, 1200. Claro, la universidad. La segunda más conocida es la de Salamanca, y bueno, así se van extendiendo las universidades en distintos lugares de Europa, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de ese siglo todavía, de esa Europa del fin del medioevo, la Europa de la Baja Edad Media, la de Bolonia, siglo XIII. ¿Y qué era la universidad en realidad? La universidad empieza primero con una cuestión de escolástica, con una cuestión relacionada con la iglesia. Ustedes acuérdense que nosotros decíamos que, claro, ¿qué es compartir conocimiento? Recordemos que dijimos que el conocimiento durante la Edad Media, la mayoría de los reyes los señores feudales eran analfabetos, eran señores de la guerra, no les interesaba siquiera educarse. Entonces lo que pasaba era que el conocimiento estaba acunado en los monasterios, en las abadías. O sea, los curas, los sacerdotes, o sea, los frailes, los diferentes, eran los únicos que realmente documentaban bibliográficamente y acunaban todo el conocimiento que se tenía en ese momento, que se había tenido de diferentes épocas de la humanidad. Pensemos que no está todavía creada la imprenta, por lo cual los libros eran escasos, eran sumamente costosos de realización, porque aparte eran escritos a mano, eran por parte de estos abates, de estos monjes. El conocimiento era muy reducido. Bueno, ¿cómo nace la universidad? ¿Cómo nace la Universidad de Bolonia? Busquemos geográficamente dónde está Bolonia. Bueno, resulta que hay un sacerdote que es un estudioso humanista en Florencia. Y hay otro sacerdote hay un grupo de sacerdotes que son estudiosos humanistas, por ejemplo, en Milán, y otro grupo que hay, por ejemplo, en Venecia. Bueno, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar un punto donde encontrarnos para poder compartir, como dijo en una compañía, compartir el conocimiento. O sea, vamos a buscar un punto central para compartir el conocimiento. Entonces ese punto interseccional que se encuentra en ese momento es Bolonia. Bolonia es una ciudad que crece, pensemos en esta burguesía que está naciendo también, ¿no? En esta misma época, que crece a través de la Universidad de Bolonia, una universidad que todavía hoy existe, ¿no? Tiene la universidad más antigua del mundo. Ahora, bueno, dice, ya está, lo compartimos los sacerdotes con conocimientos de astronomía, conocimientos de ciencias duras, conocimientos de matemática, de aritmética, de geometría, de física,
de filosofía principalmente. Pensemos que el pensador no pensemos cuando pensamos en los pensadores hasta la Ilustración, casi diríamos, eran pensadores generales, no eran pensadores en una sola disciplina, ¿no? Hoy parece que cada pensador es solamente un estudioso de algo minúsculo, ¿no? Se perdió un poco ese concepto del pensamiento general que existía en la antigüedad y que existía todavía en esa época. Entonces, un estudioso, un sacerdote, por ahí estudiaba aritmética, matemática, filosofía, y bueno, y planteaba todas estas cuestiones, ¿no? En esta época, dentro del marco que permitía la época. ¿Y qué quedó eso? Bueno, empieza como eso la universidad, pero después plantea pensar a quién le podemos compartir este conocimiento, quién va a estar interesado en este conocimiento. Y pensamos, a ver, el señor feudal no le interesa porque el señor feudal lo que hace es pelear la guerra, en todo caso, mientras sepa guerrear, sepa batallar y sepa en todo caso conspirar contra y con otros señores feudales, con eso le alcanza. Entonces dice, bueno, el que está buscando eso, el que necesita eso es, ¿qué otro sector social? El vasallo no, obviamente, el vasallo, el tipo que el hijo del trabajador. ¿Cómo? La burguesía. La En burguesía. realidad, no son los burgueses, sino son los hijos de los burgueses, porque el burgués tiene su negocio, en todo caso, se construyó. Sí, Tiene los hijos de los una burgueses. prosperidad, claro, tiene una prosperidad económica, entonces se puede dar el gusto de enviar a su hijo a la Universidad de Bolonia o enviar a su hijo a la Universidad de Salamanca y que adquiera conocimientos. O sea, tiene como costear esos estudios, ¿no? Obviamente no existe esa posibilidad para el hijo del señor. Al señor feudal no le interesa y al hijo del vasallo o del trabajador que está asalariado, el proletario, tampoco tiene la posibilidad. Entonces el señor burgués lo envía a su hijo a estudiar esto. En parte porque, digamos, para que ese hijo de burgués mañana dé el negocio y lo pueda administrar, el negocio del padre, y no lo funda, pero también en parte pensando en que con esos conocimientos pueda aplicarlos en otro lugar. ¿Y dónde está el otro lugar donde puede aplicar esos conocimientos? Bueno, en las cortes de estos pequeños estados europeos que surgen a partir de la modernidad. O sea, el hijo del burgués por ahí va a trabajar con el padre, pero probablemente en vez de trabajar con el padre vaya a ser asesor del rey, de estos reyes que ya están dando vuelta a la taba y ya están comenzando a doblegar a los señores feudales. O sea, no solamente el burgués va a aportarle fondos al señor feudal, al rey, perdón, para que venza al señor feudal, sino también le va a aportar conocimiento, o al menos le va a aportar, digamos, en materia gris a esos reyes, que también muchos de esos reyes se quedó medio trabada la cámara. ¿Me escuchan o no? ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. Sí, se escucha, profe, se escucha. Sí, profe. Sí. Ahora no se escucha. Se fue, me parece. No lo veo. Vemos cuál es el rol de la... Ahí está. Ahora Ahí sí. está. A ver. No se escucha, profe. No lo vemos, no lo escuchamos. Se nos fue. Ay, ay, ay. Hola. Sí, ahora sí. Se quedó para Volvió.
Porque está trabada la Ahora cámara. sí, Bueno, Ahora ahora se va a ver, pero sí, ahora sí se escucha, bueno. se escucha. Ahora no. La tercera la vencida.